Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean ustedes a este su canal, Entrevista Académica. Hoy, hoy contamos con la presencia del licenciado Luis Enrique Sánchez Rivera. El licenciado Luis Enrique Sánchez Rivera es licenciado en Derecho y cuenta con especialidades en habilidades gerenciales, especialidad en solución de conflictos, especialidad en recursos humanos, actualmente cursando y maestrando la maestría en negocios. El licenciado Luis Enrique Sánchez Rivera tiene como principal actividad la asesoría laboral y la asesoría penal a sociedades mercantiles y en términos generales a cualquier persona moral. Pero nadie más que él para decirnos y darnos un pequeño perfil de su desarrollo profesional y académico. Licenciado Luis Enrique Sánchez Rivera, bienvenido a este su programa. Nos sentimos muy contentos, honrados de de que usted haya aceptado nuestra invitación y sobre todo hablar de un tema tan importante y va a ser recurrente en los próximos días, que es el outsourcing o la tercerización. Usted propuso el outsourcing como proceso económico, pero antes de iniciar con nuestro tema, pues me gustaría que nos diera una pequeña semblanza de su perfil profesional y académico. Bienvenido sea usted, maestro Luis Enrique Sánchez Rivera. Adelante. Muchas gracias, maestro Hernández Vega, gracias por la invitación. Y bueno, pues a todo el auditorio. Un servidor es abogado litigante, como ya lo comenta el maestro, somos un despacho de corte de asesores de empresas en materia laboral y en materia penal. El litigio finalmente y la resolución de los conflictos es parte del corte de este despacho. Más allá, hemos dado cátedras en diversas instituciones, sea privadas e inclusive en el gobierno. Nos gusta mucho que nuestro marco jurídico y como nuestro país vaya creciendo a través de impartición de clases, de seminarios, de diplomados, a toda la gente, a todos los que producen así lo hemos denominado, todos los productores de la justicia en este país y obviamente con mucho gusto lo hemos hecho, maestro, con el fin académico, docente y obviamente para tener un país más sólido. Muchas gracias, licenciado Luis Enrique Sánchez Rivera. Pues el tema va a dar de qué hablar en los próximos días, tanto a nivel gobierno como a nivel empresarial. Es indudable que la tercerización tiene muchos años. No sé si invitarlo a que nos dé una pequeña historia de lo que es la tercerización y el uso que se le ha dado en México. Porque yo tengo varias preguntas que le voy a hacer en el transcurso del programa. Adelante, por favor, maestros, con una breve historia del outsourcing en México. Claro que sí, maestro. Como lo comenta, el outsourcing ahorita es un tema en boga, un tema donde todo mundo hace referencia. Sin embargo, vamos a remontarnos a las historias del outsourcing o de la tercerización. A mediados del siglo pasado, empezó a extenderse la diversificación en las empresas como una forma de disminuir el riesgo y aprovechar las posibles oportunidades de negocio. Por eso es que le llamamos como un proceso económico. Entonces, así como las sinergias y las economías de escala fueron creciendo, por lo que el volumen de tareas a realizar por parte de las compañías creció de forma considerable. Entonces, según distintos autores, el término del outsourcing fue creado por un economista, el llamado Ronald Case, y su evolución pasó desde la contratación de tareas muy básicas. Más adelante, dentro de la entrevista, vamos a ir viendo cómo fue evolucionando el tema de los servicios especializados. Pero, sin embargo, su evolución fue con tareas básicas, inclusive hay un rubro muy interesante porque fueron las famosas denominadas actividades de cuello azul,
con las que se empezó la tercerización de servicios especializados y calificados, que eso después nos llevó a los famosos servicios de cuello blanco. Entonces, mientras años atrás la tercerización de actividades empresariales era la excepción, hoy día parece haberse vuelto la regla de los negocios internacionales. Hay cifras interesantes en donde Bain Company hace referencia a que el 82% de las grandes empresas de Europa, Asia y América del Norte tienen algún tipo de acuerdo de tercerización, es decir, en el outsourcing. Hay criterios que empezó en Estados Unidos con la tecnología de información, con toda esa transferencia de datos cuando fue creciendo la, este, la famosa TEI. Pero hay un dato muy curioso. En México también se habla de que se expande el outsourcing por las famosas infraestructuras de economías de escala en la rama maquila y en la rama automotriz. Entonces, mientras tenemos esa corriente que fue una situación que nace en Estados Unidos, también en México somos pioneros de esta tercerización, más que nada por la forma en que se fueron dando los negocios o la expansión de los negocios en nuestro país. Entonces, también podemos hablar que somos pioneros en México de la famosa tercerización. Indudablemente la tercerización, como usted lo menciona, llegó para quedarse probablemente, pero a lo mejor no con las mismas condiciones que se venía desarrollando hasta ahora. Yo aquí tengo, y a lo mejor cuando yo concerté la cita con usted, le hice algún comentario sobre esta referencia, pues la referencia a la que es más, la que usted nos está dando es de un sistema sajón laboral, que son los mayores conceptos, y aquí viene algo importante. Hablaba usted de los famosos de cuello blanco, que al final de cuentas son ejecutivos. O sea, son personas que no tienen un salario pequeño, pero en México lo llevamos, como usted lo dijo, como pioneros, pero a la industria de salarios mínimos. Pero antes de eso, yo quiero comentarle que nos dé un marco de referencia constitucional, porque es ahí donde vamos a encontrar, yo creo que la excepción para implementación de cómo estaba a cómo se pretende que quede. Junto con el derecho comparado con la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, pues obviamente son marcos muy diferentes. ¿Qué nos puede decir sobre ese marco legal y en función del derecho comparado para poder hablar sobre derechos laborales? Con todo gusto, maestro. Refiriéndonos a México, inclusive quería enfatizar un poco. En la década de 1960, con la proliferación de programas de ensamble en México, las llamadas programas de plantas gemelas, es donde se detona la tercerización. La Constitución y la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, que viene todo el capítulo referente a los trabajos, va dando, sin embargo, la pauta o el seguimiento en conjunto lo reglamentario con la Ley Federal del Trabajo de la forma de un intermediario. Yo creo que el tema anglosajón, como bien usted lo comenta, maestro, el outsourcing, nosotros lo tenemos muy inserto en la Ley Federal del Trabajo, donde nos permitía. Hubo una reforma muy importante, inclusive con el presidente Felipe Calderón, donde el proceso económico del outsourcing, al tener esa detonación ya más importante y con crecimientos, con vísperas de crecimiento de las grandes industrias, por ejemplo, se hace esa mención que en el gobierno de Felipe Calderón se denota y se da unos artículos especiales en relación a la Ley Federal de Trabajo para la intermediación. ¿Cómo se va a regular? ¿Cómo entra la intervención del intermediario? ¿Cómo existe la responsabilidad solidaria tanto del patrón como en este caso el famoso al outsourcing? Y nos daba una pauta para poder tener una reglamentación a través del Seguro Social.
el Seguro Social nos pedía un protocolo de procesos, anunciar a través de los contratos de trabajo con quién, con qué clientes se iba a tener un outsourcing, es decir, anunciar datos específicos del contrato, objetos, salarios, condiciones de trabajo y algo muy importante era el tema de la protección de los salarios y de las condiciones de trabajo. Entonces, viene regulado. Yo creo que hoy la reforma a que se refiere nuestro actual gobierno simplemente ya está regulado, ya tenemos el outsourcing. Por temas anglosajones, obviamente no ponemos poder outsourcing, sin embargo, aparece el famoso intermediario, contratista. Entonces, esta reforma sí tiene muchas aristas. Hay como todo, en todas las naciones, quien esté de acuerdo y quien no esté de acuerdo. ¿En qué va a consistir? Bueno, en una regulación, en una forma de establecer y que levanten la mano las empresas de servicios especializados para poder reglamentar. Entonces, maestro, dando un poco de esa pauta, en México tenemos, si no reglamentado el tema de la tercerización, sí tenemos una forma de intermediarios para poder llevar a cabo el famoso outsourcing o la tercerización. Gracias, maestro. Mire, aquí, en base a lo que usted nos está comentando, quiero decirle lo siguiente. Obviamente, nuestra constitución es una constitución prácticamente donde se aplican los derechos sociales ganados a partir de la constitución de 1917. Tal es así, tal es así que, como usted lo mencionó, incluye en el artículo, quiero empezar en el artículo cuarto, derecho a la salud, derecho a la vivienda, y nos vamos al 123, derechos laborales. Una constitución como la de Estados Unidos no incluye es más, los derechos sociales pueden ser sujetos a una controversia, a un litigio por adicional. No están inmersos como derechos de las personas. Entonces, aquí, pues obviamente, o en base a toda la forma de explotación que ha existido a través de la historia, a través, como yo se lo mencionaba, a través de los salarios mínimos, porque sí, si bien es cierto, un profesionista independiente conoce exactamente por qué trabaja de forma de lo que le llamamos el outsourcing, ¿no? O actualmente, pues sí, son los freelance, ¿no? Términos también anglosajones, pero un trabajador que, que trabaja, como usted le decía, en la maquila, porque eso es cuando realmente se implementa. Yo recuerdo que en los 80s, en los 81, 82, es más, yo formé parte de una empresa que daba servicio a una empresa norteamericana, una empresa transnacional. La empresa de México contrataba, pero nosotros teníamos una oportunidad de que si éramos buenos empleados nos contrataban como base en esa empresa norteamericana. Pero ¿qué sucedía? Era la etapa de prueba. Ahora ya no hay esa opción, sino jamás vas a pertenecer a esa corporación. Y entonces los beneficios que es que los trabajadores de base de esa empresa sí reciben, no lo van a recibir también unas personas que se desempeñan con las mismas, en ocasiones, con los mismos cargos. Entonces, sí, como usted bien lo dice, ya está regulado a partir de Felipe Calderón, pero ¿en función de qué? Y yo siempre quiero, y no me lo malinterpreten, pero trabajadores de primera y trabajadores de segunda en la misma empresa, eso sería mi pregunta. ¿Qué piensa usted de esto? Mire, maestro, hay un tema de evolución de actividades externalizadas, que es lo que quería también enfatizar. Porque hoy tenemos ese boom, vamos a llamar ese core business de las empresas hoy? ¿Por qué está la externalización? ¿Por qué hoy tenemos trabajadores de primera y tenemos trabajadores de segunda en un mismo negocio de outsourcing? La evolución de las actividades externalizadas empezó muy curioso con el tema de la limpieza.
Me estoy refiriendo con datos específicos de México. Empezó con la limpieza, con la seguridad privada, con el catering, con la distribución, con la producción, con sistemas informáticos. ¿Qué pasa después de las famosas ya tecnologías con las empresas grandes donde el famoso e-commerce nos da esa facilidad de tener un desarrollo de producto o tener funciones administrativas financieras? ¿Qué es lo que dentro del mismo proceso económico, el outsourcing, hacer una decisión estratégica que implica la contratación de determinadas actividades no estratégicas o de procesos de negocio necesarios para la fabricación de bienes, que eso es muy importante, o el suministro de servicio mediante acuerdos, contratos, pactos, ya sea internacionales o nacionales, con empresas de alta capacidad? Entonces, yo creo que el vínculo que existe respecto a trabajadores, vamos a llamarlo como usted lo dijo, de primera y de segunda, es simplemente un proceso económico que beneficia hoy, como se ha visto, con datos y con cifras, inclusive con cifras del INEGI, donde hay muchos trabajadores, sí, en la parte de outsourcing, pero sin embargo son generadores de empleo. Entonces, más allá, y contestando la pregunta, querido maestro, es esa función detallada, ¿sí?, que existe en el outsourcing, yo creo que no la podemos hacer a un lado. Finalmente es una evolución a nivel mundial, y el tema del outsourcing, el tema de los mundos, el tema del e-commerce, el tema inclusive de la pandemia que nos está dando formas diferentes hoy de trabajar, es parte de la inclusión de la evolución que como seres humanos, que dentro de nuestro régimen, vamos a llamarlo así, de nuestro régimen jurídico, dentro de la ciencia jurídica, pues nos permite tener ese proceso económico de negocio para una aprobación muy importante. Aprobación de proyectos, incluido con evaluaciones. Hoy los outsourcing hacen evaluaciones. El tema del outsourcing va muy enfocado en que las empresas se dediquen a generar o a hacer lo que su producto o lo que su proyecto tiene. El outsourcing va a dar ese beneficio o esa ventaja de poder hacer evaluaciones, estudios de mercado, formas de reclutamiento, cómo se está haciendo esa competencia laboral dentro del mercado, vamos a llamarlo, valga la redundancia, dentro del mismo mercado laboral, para poder hacer la externalización. Entonces, se van haciendo o se va identificando, ¿sí?, las partes involucradas en cada actividad y cómo se ejecutan. Entonces, dentro de esa parte viene el parteaguas. ¿Quién va a ejecutar? Bueno, vamos a llamarlos los trabajadores elite. ¿Y quién lo va a supervisar? Bueno, pues los directivos, que inclusive ahí es a nivel gerenciales, como usted lo comentó, personal de outsourcing. Entonces, es una evolución, maestro, muy importante del mundo actual. Entiendo la parte que usted me dice, donde establecemos nuevas formas de hacer negocio. Y me queda muy claro que, como usted bien lo dice y lo confirmo, pues hoy estamos haciendo esta entrevista, tal vez como mucha gente trabaja. Ahí está. Exacto. Nos está ofreciendo diferentes medios. Pero, dice la ley, a igual trabajo, igual pago, ¿no? Entonces, es ahí donde a mí me surge, porque si estamos hablando de cuello blanco, de trabajos de cuello blanco, son personas que han cursado una licenciatura, que han tenido una profesión, ahorita dejando un poquito al lado lo que son los trabajadores de base, en este caso de mano de obra. Pero entonces, desde mi punto de vista, sí sigue habiendo una perspectiva desigual en cuanto también a que quien está organizando, bueno, que ahora ya las empresas mexicanas también trabajan de esa forma, pero generalmente las transnacionales ocupan mano de obra en el mundo barata para sacar las utilidades y de esa forma
cuando tienen una tercerización, pues hay una empresa responsable que no tiene las mismas condiciones económicas y que finalmente el trabajador no recibe los beneficios. Probablemente México sea de uno de los países que incluye el reparto de utilidades en función de la producción, porque pues si producen y se vende, pues entonces se considera que aquí también tiene derecho el trabajador a esa participación de utilidades, ¿sí? En otros países no se busca eso. Pero también lo que me preocupa es que en función del outsourcing se ha llegado al esclavismo. Hay empresas de moda que pagaban en Vietnam, en Camboya, pues a veces hasta arroz. Entonces, incluye una pues no quiero decir una malversación del sistema, pero yo creo que el trato humano, pues como usted lo dice, ya hablando globalizadamente, pues no sé si sea lo más conveniente. ¿Usted qué opina, maestro? Mire, hay muchos focos, muchos datos que finalmente, y me voy a atrever a decirlo aquí en el foro, maestro, el tema del outsourcing se ha satanizado, se ha manifestado inclusive por algunos sectores de la política, toda esa referencia que usted hace, oye, los trabajadores están siendo maltratados, están siendo vulnerables en derechos, no se les paga el reparto de utilidades, no hay esa sensación de estabilidad, de seguridad por parte del empleado. Sin embargo, hay focos, números que el outsourcing van a justificar esta nueva reforma. De acuerdo a cifras inclusive del Seguro Social, esas cifras son del año pasado, de diciembre de 2020. El total de los trabajadores registrados, estábamos hablando que eran 86% permanentes. El 13% eran eventuales urbanos y de campo. Con esto voy un poco llevando el tema de que los trabajadores, tanto eventuales y asegurados, obviamente que tengan ese beneficio mínimo a que hace nuestra Constitución de la Seguridad Social, pertenecen principalmente a cuatro sectores, que es un 28% de la transformación, 20% de la construcción, servicios para empresas, perdón, 14% y de comercio otro 14%. Entonces, si estamos hablando de vulneración de derechos, que para allá va nuestra reforma, que yo creo que es una reforma muy interesante, porque a quien no le va a dar gusto, y como usted lo comenta, maestro, es si las empresas llegan a tener utilidades, bueno, de esa participación, tener un pedazo, tener y disfrutar de ese beneficio del reparto de utilidades. Y no nada más se habla del outsourcing malo, sino evitar, y en estos tiempos modernos, donde inclusive los sectores laborales tienen los famosos trabajos de los millennials, de los chicos que hoy tienen un trabajo que les gusta tener una sensación de trabajo de estabilidad. Entonces, se va buscando y se va, creo, que poco a poco acotando esa violación de derechos. Ya hoy la humanidad tiene mucha información, tiene muchas formas de manifestarse, inclusive ya manifestarse ante vía Twitter, se puede manifestar aprovechando todas las redes sociales. Entonces, yo creo que va encaminado, maestro, en que lleguemos a tener una satisfacción laboral por parte del sector obrero, encaminado a beneficios, a utilidades, a unas jornadas, por ejemplo, la historia nos va dando la pauta que, por ejemplo, las jornadas europeas, pues son unas jornadas extraordinarias, totalmente muy diferentes a las que tenemos en México. Son jornadas que obviamente con apoyo del Parlamento Europeo, que es un parlamento más flexible, si lo podemos llamar así, respecto a modelos económicos del outsourcing. Por eso es que inclusive la comunidad europea en el 2017 le ganó a Estados Unidos en cifras de outsourcing. ¿Qué pasaba? Todo el mundo quería irse a trabajar a Europa. No le importaba si fuera a lo mejor a una empresa que tuviera
la tercerización a través de otra empresa. Pero finalmente, como usted lo comenta, esa sensación de tener utilidades, esa sensación de tener una jornada donde me permita disfrutar más mi vida, pues obviamente era el estandarte en la comunidad europea para tratar de jalar mucho trabajo de extranjero. ¿Por qué? Porque tenían lo que no tenemos nosotros en esta nación. Entonces, esa reforma, maestro, va a estar muy encaminada en que esa sensación de hoy de la gente productiva, de la gente que esté trabajando, no sienta esa violación a sus derechos, y vamos a llamarlos humanos, porque viene inclusive desde nuestra Carta Magna, todos esos derechos naturales que tenemos como empleados, como trabajadores, tendrá que ser una bandera o un logro como país, como se han hecho en otras comunidades, en el caso de la europea. En Estados Unidos, como sabemos, si no viene el outsourcing, el regulado como tal o establecido, el habeas corpus, que es en Estados Unidos, protege todo ese derecho natural hacia todos los trabajadores, enfocado con una vida sindical. Por ejemplo, en Estados Unidos, que les llaman las union, tienen esa protección que abarca o que finalmente tienen la sensación de protección del sindicato hacia el trabajador, y ha habido logros muy importantes en Estados Unidos respecto a las condiciones. Sin dudarlo, acaba de tocar un tema, o más bien sin duda acaba de tocar un tema importante, los sindicatos, mi querido maestro. En México hemos padecido de sindicatos denominados los sindicatos charros. Entonces, eran sindicatos con plena protección hacia la fuente o hacia la fuente laboral o hacia las empresas, y el trabajador pues realmente estaba solo, seguía solo, porque hasta en una asesoría, en un litigio laboral, pues simplemente pues se apegaba a lo que dijera el sindicato, que es más, hoy debe de haber una reforma donde el trabajador decida actuar de forma individual o a través del sindicato, porque generalmente el sindicato hay que notificar al sindicato para que comparezca. ¿Y qué tal? Ahora, si es un trabajo individual, porque al final de cuentas, cada persona, usted lo bien lo dijo, es un derecho humano, entonces los sindicatos, si van a ofrecerle a los trabajadores una real protección y van a velar por los intereses, pero pues también por los salarios, y aparte, el sistema que está entrando actualmente, la judicialización de los litigios laborales, pues va a ser otro concepto. Déjeme preguntarle, ¿qué opina rápidamente de la judicialización de los litigios laborales? Quiero enfatizar un poco el tema de los sindicatos, maestro. Hay sindicatos en México muy buenos, centrales obreras muy buenas, que finalmente, desgraciadamente por algunos, no la mayoría, pues existe ese robustecimiento o esa mala experiencia de los trabajadores donde el sindicato no da esa protección. Sin embargo, hay sindicatos, y digo, centrales obreras muy buenas que hacen su vida sindical como lo marca la ley, que inclusive rebasan los estatutos para efectos de tener un equilibrio entre la empresa y el trabajador. Entonces, hoy inclusive tenemos una reforma laboral donde los sindicatos, derivado del TECMEC, hubo esa reforma donde los sindicatos tienen que llevar un proceso de legitimación. Es decir, con esta reforma, con esta idea parlamentaria, se llega a una conclusión, que los sindicatos ya no sean tan autónomos como anteriormente pasaba. Esa corrupción que existía, esa mala sensación, como usted lo comenta, de no protección, hoy se vela a través de un proceso de legitimación de procesos. Pero no vamos a abundar en eso. Sin embargo, esa nueva iniciativa y, por ejemplo, de las juntas de conciliación y arbitraje que hoy pasan a la judicialización, va a ser un tema de técnica jurídica. Hoy la litigación va a ser más técnica,
los procesos laborales que hablábamos de juicios, donde inclusive hubo una reforma anterior donde se acotaron los salarios caídos, hablábamos de salarios caídos de procesos de todos los años y obviamente había laudos condenatorios que afectaban finalmente al capital. ¿Por qué? Porque eran laudos de muchas cantidades derivados de salarios caídos de muchos años, que llegó un momento en que hubo una reforma donde dice, bueno, hoy los salarios caídos se topan a un año, sí existen unos intereses, existe un tema de interés por el tema de los salarios caídos una vez que se tenga un laudo. Pero hoy la reforma respecto a la judicialización de la materia laboral es un logro como país, es un logro donde vamos a tener la famosa ciencia jurídica en materia laboral. Vamos a tener como operadores de justicia de materia laboral muchos elementos nuevos, muchas formas o mecanismos inclusive de solución. Ya vamos a poder inclusive hablar de mecanismos alternos de solución de conflictos en materia laboral, que hoy la instancia inicial es una conciliación. ¿A qué va esta nueva iniciativa y estos nuevos procesos que ya entraron apenas en este año? Es la conciliación va a ser el punto o el eje rector para llegar a la solución de los conflictos. Va a haber 45 días de conciliación, de estire y afloje, para efectos de evitar tantos juicios como se llevaban en las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, si nos remitimos a la era moderna, yo creo que es un logro muy importante para estas nuevas generaciones de abogados, de chicos que están estudiando la carrera, donde ya se van a encontrar con una nueva forma de litigación, técnica de litigación judicial en materia laboral, muy técnica, muy específica. Lamentablemente, obviamente a los que nos tocó el proceso anterior, las juntas de conciliación y arbitraje era un ambiente que obviamente en los periódicos y en todo el argot de los foros jurídicos hablaban que lo peor podía suceder siempre en una junta de conciliación y arbitraje. Sin embargo, los que nos dedicamos a eso, hay unas experiencias muy, muy agradables, tanto en el proceso, con el personal mismo de la junta, innovando en la forma de conciliar, en la forma inclusive de desahogar las pruebas, y esto nos va a llevar o nos está llevando a una nueva era, maestro. Indudablemente que todo lo que sea benéfico para efectos de una posible negociación, sin duda será importante, porque estamos acostumbrados también al pleito. Y el parte de la conciencia que vamos a recuperar o que vamos a innovar es la negociación. Digo recuperar porque ya en algún momento tuvimos alguna parte de juicios orales. Entonces era un poquito más dinámica la negociación y se veía realmente a las personas. Cuando entra el sistema escrito con esas terribles juntas de conciliación y arbitraje, que la verdad, ¿para qué le digo que no? Si mi peor experiencia fue ahí, como abogado, fue en las juntas de conciliación y arbitraje. De verdad, ya no quiero ni hablar de eso. Pero hoy déjeme decirle que veo algo importante. Veo que el trabajador ya participa dentro del juicio. Un hecho importante es que el trabajador ya lleva la primera notificación de conciliación, puede hacerlo él. Entonces, eso agiliza aquellas centrales laborales donde para emplazar eran 5 meses, imagínense. Aparte, el trabajador no tiene forma de sustituir a la empresa y la empresa sí tiene forma de sustituir al trabajador. Eso significa que no tiene ingresos el trabajador y la empresa seguirá produciendo. Entonces era un trato desigual totalmente para el trabajador. Y mire que lo que yo veo, a lo mejor pudiera ponerme ahorita como el abogado del diablo por parte de los trabajadores, pero la verdad, y con eso empecé, los salarios. Los salarios, o sea, si hubiese establecido un sindicato
interés por el trabajador, no hubiéramos dejado que la inflación creciera más que los salarios. Entonces, y eso es parte, es la protección del trabajador. El trabajador quedaba desamparado con las centrales sindicales, retomando lo que usted decía de los sindicatos, que no dudo que sí hayan muy buenos, pero a mí la historia, la real historia que hemos vivido como país, significa que hasta la inflación era más alta que el salario. Entonces, ¿dónde quedaba el trabajador con su consumo, con su poder adquisitivo? Vienen otros cambios, bien usted lo dice, realmente esto, qué gusto que esté evolucionando. El salario, para empezar, los juicios laborales, como usted bien lo dice, que probablemente me dé una nueva oportunidad para ingresar, a ver cómo están los juicios laborales ahora, porque en una junta yo jamás iba a regresar. Y finalmente, déjeme decirle sobre esta parte. Si usted considera que los sindicatos eran realmente de protección como los sindicatos en Estados Unidos, porque mire, tal es el hecho que los camiones de México no entran a Estados Unidos, pese a que están regulados ya por el TEMEC, pero por el sindicato de camioneros allá. Entonces, eso sí, desde mi punto de vista, es una real protección. Y ahora la incursión de los sindicatos dentro de las fuentes laborales de las empresas transnacionales, pues eso le va a decir, mira, si no estás haciendo bien las cosas, me llevo la planta y traigo trabajadores hasta gringos, ¿no? O canadienses. Esa no es perder un poco de soberanía, licenciado, en función o en aras de una globalización que desde mi punto pueda llegar a ser mal entendida por sistemas económicos. Miren, los sistemas económicos globales en la actualidad permiten esa flexibilidad. Hoy los procesos a discutir, por ejemplo, el famoso TEMEC, se habla de una violación de soberanía. Oye, ¿por qué va a llegar un sindicato o los famosos union en la parte de la maquila, en la parte de las transformadoras, en la parte de carros? Son sectores muy, muy, muy importantes que finalmente, y es no tanto la violación de la soberanía, ¿por qué? Porque existe el acuerdo México, Estados Unidos, Canadá. Entonces, entendiendo que el TEMEC nos permitió la intervención de sindicatos y nos va a poder inclusive en una misma fuente de trabajo que hace muchos años, hace muchas décadas, era imposible que un sindicato, más bien que varios sindicatos fueran puntos rectores y protectores de los trabajadores. Hoy en la actualidad, parte de esa reforma de la iniciativa es que en una fuente de trabajo y a elección de los trabajadores pueden tener el sindicato A, otros pueden tener el sindicato B y otros pueden ser el sindicato B. Entonces, viéndolo de manera globalización, viéndolo con alcances económicos, es permitir que finalmente otro sindicato con tendencias, con condiciones de trabajo, inclusive se habla de una estabilidad de inyección económica a través de los capitales que van a venir y todo mundo en el argot empresarial así lo desea porque las intervenciones de las grandes empresas van a lograr una estabilidad económica, harán y permitirán esa intervención de los sindicatos. ¿En qué lo traducimos nosotros como en el despacho? Es que ahora sí va a haber una competencia entre los sindicatos, porque anteriormente había una lucha de poder, qué sindicato se quedaba con la rama azucarera, qué sindicato veía la rama farmacéutica, qué sindicato llevaba la rama textil. Ahora, finalmente, como ciudadanos, como trabajadores, oye, ¿tú qué me ofreces, sindicato? Ah, mira, yo te ofrezco un club, yo te ofrezco vales de despensa, yo te ofrezco tener un delegado sindical que en verdad cuando haya un conflicto pueda resolver la situación entre el capital humano y nosotros como delegados del sindicato. Entonces, ¿en qué se traduce? Y lo hemos platicado mucho aquí en la firma, es, va a haber una competencia entre sindicatos para efectos de quién da más. Es decir, bueno, ya llegó
yo no lo veo como una afectación de soberanía, pero vamos a imaginar que llega un sindicato a la rama farmacéutica de Estados Unidos, donde les ofrece a los trabajadores inclusive más uniformes, capacitaciones, el tema, por ejemplo, de en la rama farmacéutica, temas de supply chain, temas de e-commerce, o sea, que tengamos esa habilidad o esas capacidades y habilidades, los skills que le llaman, herramientas que podamos ser mejores trabajadores, mejores. ¿Y qué vamos a tener en el mismo ejemplo de la rama farmacéutica? Vamos a llamarlo así, charro, que no ha tenido una vida sindical, que se ha dedicado nada más a extorsionar a los patrones y obviamente a burlarse de los trabajadores. Entonces, ¿con quién se irían? Obviamente, pues con el nuevo sindicato. Entonces, como ciudadanos, como trabajadores, vamos a tener esta ventaja. Habrá veces, habrá momentos que llegarán sindicatos va mejor que el que ya les estoy poniendo el ejemplo para que sea para el auditorio, para que lo vayamos entendiendo, es un sindicato A donde nos ofrece todo lo que ya comenté, un sindicato B que es mexicano, un sindicato charro que no nos ha dado esa posibilidad de crecer. Pero sin embargo, vuelve a llegar otro sindicato central de México, centrales sindicales de México, donde con miras de competencia equiparan a lo que les está ofreciendo el sindicato o el union del sindicato de Estados Unidos. Entonces, eso nos va a dar la pauta como trabajadores de irnos hoy con quien mayor o con quien mejor nos dé esa estabilidad laboral. Indudablemente es un cambio y vamos a tener que estar preparados para esas incursiones extranjeras probablemente, que bueno, que se van a dar más que nada en la parte de las empresas transnacionales o que tienen cierta maquila aquí en México, ¿no? Pero también es un acto de preocupación porque, como usted lo acaba de decir, muchos de los sindicatos muchos de los sindicatos son de los que tienen tres, cuatro personas y ven qué empresa acaba de abrir y como acaba de abrir, van, se meten y dicen, "Ah, somos del sindicato X, Y o Z y a partir de ahora ahí nos vamos a un pleito". Entonces, ¿qué va a suceder con ese tipo de sindicatos? Van a requerir de cierta constitución y cuál va a ser su forma de intervención porque bien usted lo dice, pueden votar. Yo recuerdo que ya la modificación laboral incluía que podía haber varios sindicatos en una sola empresa. Anteriormente no, pues anteriormente este era mío y se acabó, pero entonces sí, los trabajadores ya desde hace tiempo pueden votar por los sindicatos, pero ¿qué va a pasar con él? ¿Cómo va a actuar una autoridad laboral en función de ese tipo de demandas de los sindicatos que se paraban en las juntas de conciliación y de arbitraje, registraban un contrato ahí charro con firmas hasta apócrifas y existían? Entonces, el tratamiento será igual, estimado maestro, ¿usted qué considera? Está muy de moda ahorita y estamos hablando de un proceso de legitimación de sindicatos y de contratos. Entonces, estamos hablando de un tema que está en la incubadora. El gobierno federal, y no tanto las juntas, porque las juntas pues, ya en algunos estados dejan de operar, sino tenemos ya un centro de conciliación. El gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo, puso esos mecanismos, ¿sí? Dentro de la reforma que están implícitos y se ha puesto sobre la mesa con los sindicatos la posibilidad de legitimarse. Hoy hay campañas, hoy hay en las redes cómo las centrales o los sindicatos o todas las filiales de los sindicatos tienen esa obligación de legitimar. Anteriormente, como usted lo dice, había un emplazamiento para firma de contrato porque los trabajadores no tenían, o había ese choque colectivo que había los sindicatos, con sindicatos se peleaban porque se querían pelear por la fuente de trabajo. Entonces, ese proceso que el gobierno federal y con la iniciativa parlamentaria que ya estamos empezando a llevar, está
muy neonato todo esto, pero sin embargo el sindicato que lo quiere hacer bien lo está haciendo, se está legitimando para los alcances de la nueva reforma laboral. Y esa nueva reforma laboral lleva, vamos a llamarlo así, candados, procesos que van a ir siendo rectores y van a ir siendo evaluados y revisados, inclusive para efectos de quitar registros sindicales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a ir acotando todos los sindicatos que ya teníamos en México, todos aquellos que no vayan cumpliendo con ese proceso de legitimación, pues van a ir acotándose, van a ir haciéndose menos y obviamente buscarán la estabilidad con el sector privado. ¿Para qué? Porque finalmente también la política del gobierno federal es sí mantener nuestra estabilidad entre el factor del capital humano y entre el sector privado a través de los sindicatos, para no regular, porque regulado ya viene, pero sí para tener un mayor control de la vida sindical. Entonces, atendiendo un poco a lo que usted comenta, maestro, ¿cuál es el fin de que hoy los conflictos colectivos, vamos a llamarlo así, de los sindicatos, sean aminorados y sean vigilados y sean puestos en procesos que verdaderamente no lleguen a como los procesos que existían en las juntas de conciliación y arbitraje? Ganaba el sindicato que llevaba más golpeadores, el sindicato que cerraba fuentes de trabajo. Hoy se trata de esa estabilidad que debe de ver o que debe de ser vigilado, garante por parte del gobierno federal. Excelente, maestro. Pues la verdad es que le podríamos dedicar un capítulo completo a sindicatos, ¿no? Porque es muy interesante cuál es la representación. Ahora en el litigio, se puede dejar al trabajador solo, a hacer a un lado al sindicato. ¿Cuál es la decisión que va a tomar la Corte en función de esa representación y de contrato colectivo, ¿sí? Que tiene un trabajador, pero al final de cuentas es un ente individual con personalidad jurídica tal cual y que sí, que tiene un apego a un sindicato, está bien, pero bueno, eso el tema lo vamos a tocar. Quiero tocarle el último de los temas porque se nos pasa el tiempo y pues sirva la presente para hacerle otra cordial invitación en un futuro para seguir platicando sobre esto. Mi última pregunta. Se ha hablado, se ha satanizado, como usted bien utiliza esa palabra, se ha satanizado a las empresas factureras y de outsourcing, que prácticamente están ligadas. Hoy hay una noticia del principal, de la principal empresa de tercerización, con más de 300,000 trabajadores, según escuché, no me consta, por eso que hago esa acotación. ¿Qué piensa usted de ese tipo de satanizaciones sobre las empresas de outsourcing? ¿Empezarán a desaparecer? ¿Cuál es su opinión, maestro? Mire, el outsourcing más bien como proceso económico que hablábamos dentro de la charla, dentro de la entrevista, esa evolución nos ha permitido que ese modelo económico del outsourcing sea garante de muchas aristas. Una es la sanitización, perdón. ¿Qué dicen de las empresas factureras? ¿Qué dicen del outsourcing? Es que vulneran derechos, es que evaden impuestos, es que de alguna manera a los trabajadores les pagan de diferentes formas y está una violación de derechos humanos, pero al borde con la situación del outsourcing. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué es lo que nos hace mención esta reforma? No creo que debe desaparecer. ¿Por qué? Porque vemos las noticias cuando se empezó la situación de la iniciativa del outsourcing, la fuga de capitales. ¿Qué pasa si en México deja de existir? Se va fulanito del país. ¿Y qué pasa si toman en serio la parte del PTU? Se va fulanito del país y bueno, nos vamos a quedar chicos en la parte de la inversión extranjera. ¿Por qué se alista una nueva iniciativa para el outsourcing? No con el fin de desaparecerlo. Y yo creo que desaparecerlo sería un retraso global respecto a todas las tendencias económicas.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social preparó esta nueva iniciativa que apenas se hizo a un lado, la que se había anunciado por parte del Ejecutivo, y es para regular el outsourcing. ¿A dónde voy, maestro? No creo que desaparezca. Es importante sí regular aquellas empresas que efectivamente abusaron de los mecanismos fiscales para efectos de llevar a cabo sus procesos económicos del outsourcing. Pero lo cual, esta nueva iniciativa que hacemos mención, viene a discutir nuevas formas, implicaciones, prohibiciones de la subcontratación, pero muy meduladas, muy reguladas a través de procesos. Y quiero hacer un poco de mención que hoy los procesos, estamos en un mundo que lleva una expansión a través de la pandemia, como usted lo comenta. Ya ahorita estamos llevando a cabo esta entrevista vía virtual, usted en su despacho, nosotros aquí en la firma. ¿Qué va a pasar o para dónde debe ir el outsourcing? Ya olvidemos de ir a una subdelegación a decir cuántos trabajadores tenemos. Hoy ya todos los enlaces que existen a través de los sistemas financieros, de los sistemas de comunicación del SAT, del IMSS, del Infonavit, todos esos datos los puede tener una plataforma o un control que pudiera hacer a través de la Secretaría del Trabajo. Para allá va la reforma, que la misma Secretaría del Trabajo pronuncie o autorice a un outsourcing, una empresa especializada donde cumpla con todos sus pagos, pagos de impuestos, pagos correctos de salarios, ya no dar de alta a la gente con salarios mínimos para el tema de la vulneración de derechos humanos y esenciales que vienen en nuestra Constitución, el pago de impuestos, el pago de todas las prestaciones y condiciones pactadas, inclusive extralegales. Entonces, ¿por qué no debe desaparecer el outsourcing? Únicamente porque es un modelo económico que está a la vanguardia tanto en Europa como en Estados Unidos. En la India ya se habla de inclusive de grandes números de outsourcing en varias empresas que ya están llevando tercerización y no nada más por el tema de la mano de obra barata, sino ¿por qué? Porque es un modelo económico que de veras es benéfico para las empresas. Entonces, yo creo que el camino de la nueva iniciativa va con el fin de regularlo, de estar vigilando a las empresas que se dediquen al outsourcing. El tema del outsourcing y la parte de las factureras, finalmente yo creo que es un mecanismo fiscal financiero que también se abusó. Recordemos que inclusive hay una lista negra por parte del SAT de todas las empresas que se dedicaban a hacer esas facturas, esos no entregables y que había un retorno de dinero a través de una factura. Yo creo que va muy separado al tema del outsourcing. Sin embargo, no faltará quien efectivamente dentro de su proceso económico haga ese uso indebido de facturas para tener un retorno de flujo de económico a través de las factureras. Pero yo creo que va muy aparte, querido maestro, porque el outsourcing es generador de empleos. El tema de las facturas, pues es un tema inclusive ya de delitos que ya está inclusive regulado hoy en los catálogos del Código Nacional de Procedimientos Penales, todas esas actividades irregulares. Entonces, yo creo que va muy separado, no va nada de la mano. Sin embargo, insisto, los outsourcing que hicieron eso, finalmente son catalogados, son estigmatizados, pero hay outsourcings que se dedican a hacer las cosas correctas y yo creo que ahora con esta iniciativa que ya llegue a salir, que ahí se tiene que va a ser en el periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, próxima a las elecciones, y habrá las empresas de tercerización que se sometan y que quieran levantar la mano y que digan, oye, yo soy un outsourcing bueno, yo sí pago correctamente, quiero lograr mi registro y quiero demostrarle al gobierno o a la sociedad inclusive de que somos una empresa generadora de empleos que vulnera ningún derecho de los trabajadores.
Perfecto, maestro. Pues mire, temas muy interesantes laborales. La verdad es que pues a mí me encantaría que en alguna otra ocasión nos podamos reunir bajo este concepto. Y pues quisiera pedirle, por favor, algún último comentario y si ahí tiene algún correo electrónico para el caso de alguna consulta que alguien de las personas que nos observa por este canal pudiera tener. Por favor, maestro. Claro que sí, maestro. Muchas gracias finalmente por la invitación a todo el auditorio que nos mira en esta entrevista y en estos temas tan actuales, maestro, porque el outsourcing apenas salió una noticia hace 2 días y ya estamos tocando este tema dentro de la entrevista académica con usted. Entonces, siempre son temas muy, muy importantes, muy a la vanguardia, que nos obligan siempre que estamos en presencia de usted a tener esa información fresca, esos datos frescos. ¿Por qué? Porque son temas muy tono actual. Entonces, yo en la parte del outsourcing quiero llegar a una conclusión, a una situación que nos hace reflexionar y que nos permita, como académicos, como los que nos dedicamos a la ciencia jurídica, yo siempre he defendido que hoy el abogado litigante es científico de las ciencias del derecho. Entonces, el recorrido que se ha hecho en parte del outsourcing es apenas un indicio, o sea, estas nuevas reformas, todo este cambio que viene, es un indicio para comprender desde la gobernanza el fenómeno del outsourcing. El gobierno le falta tener mayor información, más enfoque, pero eso no lo vamos a criticar. Vamos a dejar que el mismo tiempo, que la historia nos dé esa pauta para ir conociendo más del outsourcing. Entonces, la importancia del outsourcing radica en ubicar con mayor claridad, que es lo que yo creo que esta nueva iniciativa nos lleva para allá. La forma en que las reformas, las leyes y las políticas para la implementación van a ser un éxito y vamos a tener un país que esté a la vanguardia. Eso significa que un México donde todos estemos trabajando o en un México donde hoy estemos prestando un servicio, nos sentamos con esa sensación de cariño, de sensación tranquilidad, de estar trabajando en una empresa que realmente se preocupa por nosotros. Vamos a darle la oportunidad al gobierno que tenga esos foros, que tenga esos asesores para que lleve esa iniciativa a un buen camino. Nuestro correo, o más bien nuestra página para cualquier consulta es gpmconsultores.com.mx. Ahí tenemos una pestañita de contacto. Cualquier sugerencia, queja, consulta, inmediatamente nos llega a nuestro departamento de atención a clientes, inmediatamente damos la consulta. Manejamos también temas de pro bonos, no significa finalmente una consulta que siempre cause honorarios. Vemos también por la sociedad, por la comunidad, en estos tiempos difíciles de pandemia, nos hemos atrevido a ayudar a gente, conocidos, que en verdad necesiten un apoyo. También GPM Consultores cuenta con esa parte de ayuda y en conjunto con algunas empresas que representamos, tenemos la parte del outsourcing donde podemos contratar, podemos asesorar para hacer un currículum. Finalmente, hay que ver por la sociedad y por la humanidad. Maestro, como siempre, muchas gracias. Me encanta estar siempre dialogando con usted. Aprendo mucho siempre con usted y es un placer y un saludo para todo el auditorio. Maestro, pues muchísimas gracias. Quedo muy satisfecho realmente porque sé que es usted un experto en la materia y eso pues es una garantía invitarlo a este programa. Le agradezco mucho su atención y sobre todo fue un honor haberlo tenido en este programa. Y a ustedes, amigos de Entrevista Académica, les agradecemos mucho sus visualizaciones.
y los esperamos aquí para nuestra siguiente entrevista. Por hoy, muchas gracias y muy buenas tardes.